Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bendiciones en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. En esta hermosa noche, símbolo de la misericordia de Dios. Es gracias al Señor que estamos vivos y tenemos tantas cosas que agradecerle y muchas veces ni siquiera nos acordamos de darle las gracias, de pedirle perdón y pues de buscar esa santidad, esa conversión en este caminar. Que nunca se le olvide despertarse y darle las gracias a Dios por el don de la vida, por la salud, por el trabajo, por su familia. Es símbolo de la misericordia de Dios. ¿Cuánto nos ama el Señor? Dice por ahí el Salmo, ven y prueba qué tan bueno es el Señor. ¿Qué ha pasado en estas semanas, en estos días pasados, en Alemania? ¿Qué ha pasado? Usted no lo sabe, pero podría haber muy buenas noticias o podría haber muy malas noticias. Me gustaría que me vayan diciendo cómo se escucha el audio. El día de hoy me vuelve a acompañar el padre Christopher Cortés, pero antes de ponerlo en pantalla, a mí me gustaría que usted me diga cómo se está escuchando el audio. Si me ayuda con eso, yo voy a estar bien agradecido. Me dice, por favor, cómo nos estamos escuchando, en lo que pongo un pedacito de una alabanza, en lo que ustedes me dicen cómo nos estamos escuchando. Háblame, Señor, háblame, Señor. Quiero conocer tu verdad. Lámpara es tu palabra a mis pies y luz para mi caminar. Háblame, Señor, háblame, Señor. Quiero conocer tu verdad. Muy bien, muy bien. Creo que sí nos estamos escuchando bien. Estoy leyendo todos sus comentarios y con esta hermosa alabanza que fue hecha exclusivamente para este programa. Usted no la va a escuchar en ningún otro lado. La compuso mi hermano David Castle con su hermano Ronnie de República Dominicana, exclusiva para este programa. Y pronto vamos a tener la primicia del video oficial aquí en el programa. ¿Qué ha pasado en Alemania en esta semana pasada? No sé si usted se enteró, pero para que usted esté bien informado, nos acompaña el día de hoy nuevamente el padre Christopher Cortés, que está en Alemania, está haciendo un gran esfuerzo porque créame, ahorita apenas son aquí las 8:22, allá son las 3 de la mañana. Así es de que, para no darle más largas, padre, buenas noches para mí, buenos días para usted. Hola, hola, Javier, ¿qué tal? Un saludo, buena noche para ustedes. Aquí con la bendición de Dios, ya estamos en el día siguiente, 9 de junio, ustedes 8 de junio. Pues aquí estamos para servirle a Dios y a ustedes, como decimos en México. Pues antes que nada no podemos comenzar este video sin invocar la Santísima Trinidad, sin Claro. invocar la bendición de Dios, así que se lo dejo a usted, padre, con la oración inicial. Bien, vamos a ponernos en la santa presencia de Dios, invocando su santo nombre. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Les invito, hermanos, a que podamos orar con las palabras que la iglesia le pide al sacerdote que lo haga cuando él celebra, utilizando para la plegaria eucarística, lo que se llama actualmente la plegaria eucarística para las misas en diversas circunstancias, y que en esta nueva edición del Misal Romano del 2002 para México está ubicada en primer lugar, y es la plegaria eucarística en la que
oramos por la unidad de la iglesia. En verdad es justo y necesario darte gracias, cantarte un himno de gloria y alabanza, Padre Dios de infinita bondad, porque has reunido por medio del Evangelio de tu Hijo a hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación en una única iglesia, y por ella, vivificada por la fuerza de tu Espíritu, no dejas de reunir a todos los hombres en la unidad. Tu iglesia manifiesta la alianza de tu amor, que ofrece incesantemente la gozosa esperanza de tu reino, y resplandece como signo de la fidelidad que nos has prometido para siempre en Jesucristo, tu Hijo y Señor nuestro. Gracias, Padre, por el don de tu iglesia que nos diste cuando del costado abierto de nuestro Señor Jesucristo brotaron para nosotros sangre y agua. Y como lo dice San Juan Crisóstomo, de allí, del costado del nuevo Adán, brotó la nueva Eva, que si bien es cierto que esa nueva Eva es vista como María Santísima, nuestra Madre, en las lecturas que hace de este tipo San Ireneo de Lyon, también es vista esta nueva Eva, la Iglesia, la esposa santa e inmaculada del Cordero inmolado en la cruz y resucitado, que vive para siempre. Gracias, Padre, porque no por nuestros méritos, sino por tu gracia, somos miembros de la Iglesia, cuerpo de Cristo, esposa del Cordero, una santa, católica y apostólica. A ti, Padre, con tu Hijo y el Espíritu Santo, sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Todos los santos, apóstoles y discípulos del Señor, santos y santas de Dios, rueguen por nosotros. Amén. Ahora sí, con la bendición de Dios, vamos a comenzar. Muchísimas gracias, Padre, por estar con nosotros. Sabemos De que nada. hay noticias en Alemania para todos aquellos que no están al tanto, que únicamente están al tanto de las cosas escandalosas, este, se han perdido de algo. El día de hoy el Padre Christopher viene y nos explica qué ocurrió la semana pasada en Alemania. Adelante, Padre. Javier, hermanos, hace 8 días que tenemos la oportunidad de platicar acerca de la situación de la iglesia en Alemania, sobre todas estas circunstancias, acciones que, como lo explicábamos, algunos, tristemente, no todos, como se hacen los encabezados, habían cometido estas desobediencias a las indicaciones dadas por la Congregación para la Doctrina de la Fe y por tanto dadas por el Papa Francisco, pues fueron ciertamente situaciones que pues nos han llevado a decir, bueno, ¿qué está pasando, no? Sin embargo, en esta acción de la providencia de Dios, es curioso que de esta entrevista que tuvimos hace 8 días al día de hoy, ha habido una serie de circunstancias que podríamos decir han mostrado el desarrollo vertiginoso de la situación que se está dando. Y por eso, si les invité a que oráramos con esta parte de la plegaria eucarística, es por una sola y sencilla razón, porque si algo necesitamos es retornar a la oración por la unidad de la iglesia. Y sobre todo, porque, como lo decía el cardenal prefecto de la Congregación para la Unidad de los Cristianos, el cardenal
suizo, por cierto, que se apellida Coach, él decía, es verdad que existe del 18 al 25 de enero el octavario de oración por la unidad de los cristianos. Sin embargo, decía, es necesario también que comencemos a orar, y ya no solo un octavario, sino, y aunque lo hacemos del diario en cada Eucaristía, pero que lo podamos hacer con mayor conciencia, prácticamente la oración por la unidad de los católicos, porque a veces estamos pensando que hay una, que el ecumenismo tiene que ser solamente esas expresiones latinas de ad extra, hacia afuera, cuando más bien la unidad, esa unitatis redintegratio, esa reintegración de la unidad, donde está siendo en el momento más necesaria, es en nosotros, con nosotros y para nosotros. Y entonces, pues bueno, creo que este comentario que hacía el cardenal Coach nos puede servir de mucho, y sobre todo vamos a esto. ¿Por qué orar por la unidad de la Iglesia Católica? Pues porque somos una. E incluso quien lea bien el número 10 de la Lumen Gentium, de la Constitución Dogmática Lumen Gentium, porque todo el Concilio Vaticano II es dogmático, no pastoral. Lo único que tiene en el Concilio Vaticano II, y vayan, búsquenlo, si tienen el Concilio Vaticano en físico, tomen tal cual los encabezados de cada uno de los documentos, las constituciones, los decretos, las declaraciones, y vamos a darnos cuenta de que lo que es la Lumen Gentium, la Dei Verbum y la Sacrosanctum Concilium son tres constituciones dogmáticas. Entonces decir que no, que el Concilio Vaticano II no es un concilio dogmático, eso es una difamación del concilio. La única constitución que tiene el título de pastoral, y la pastoral es una de las ciencias teológicas, que no significa que en este sentido sea de menor calidad, no, sino que es una constitución en cuestión terminológica, es dogmática por lo que afirma, pero sus consecuencias es la aplicación, la vivencia pastoral, y por eso es que se llama Constitución Pastoral, Gaudium et Spes, donde está de hecho ese famoso número 22 de Cristo revela al hombre quién es el hombre, su más alta misión, su más profundo origen, y entonces es por eso que hemos de entender que el valor dogmático del Concilio Vaticano II está tanto en el título que aparece al principio de cada uno de estos documentos, principalmente estas que son las constituciones. ¿Qué es una constitución? Porque alguien podría preguntar, ¿qué es una constitución? Porque a veces vemos que aparecen algunos documentos papales con el nombre específico de Constitución Apostólica. Una Constitución Apostólica es tal cual un documento que tiene tanto peso dogmático como jurídico. Tiene efectos para la comprensión de la fe de la Iglesia, como también elementos para la normatividad de la Iglesia. De tal manera que lo que crees lo tienes que vivir con consecuencias, digámoslo así, legales. Es decir, que no te puedes salir de ese camino, de ese estatuto que Dios y la Iglesia, a través del magisterio pontificio, ponen como determinantes. Y entonces, en ese sentido, Javier, viene este punto. ¿Qué ha pasado ya con todo este marco de la enseñanza dogmática del Concilio Vaticano II sobre la Iglesia? Que en el número 10 dice que la Iglesia fundada por Jesucristo subsistit in, es el término técnico teológico en latín, porque esa es otra cosa para mis hermanos que van teniendo mayor consistencia en el estudio de su fe,
Y si pueden ir leyendo cuando entran a los buscadores de internet a buscar los documentos de la iglesia, procúrenlos buscarlos en el texto en el que fueron redactados, que en este caso es el latín. Ah, padre, pero ¿cómo le voy a hacer? Tú busca el latín y busca la traducción al español o al inglés, lo que se te dé mejor. Y entonces eso te va a ayudar a ver cuál es el sentido original del texto, tal y como la iglesia lo propone. Y es que ahí dice algo importante. La única iglesia de Jesucristo subsiste en la iglesia católica. Es decir, tiene su expresión visible en nosotros, la iglesia católica. Y por lo tanto, y eso es algo fundamental, en ningún otro lado, en ninguna otra iglesia, en ningún otro subgrupo de la iglesia, porque eso sí podríamos decir, dentro de la iglesia hay subgrupos o grupos, grupúsculos, pues no está la iglesia católica, porque no son la totalidad. De hecho, algo interesante es que la iglesia se manifiesta en su esencia más pequeña, vamos a decirlo así, como ni siquiera una célula, porque una célula no hace un organismo vivo, sino en su versión más, la expresión más en pequeño de lo que es el cuerpo de Cristo es precisamente tu diócesis. Está un pastor, obispo, están los hermanos que él ha consagrado en el presbiterio, o que pues viniendo de otro lado son presbíteros bajo su autoridad, y a la vez, precisamente, si hay diáconos o no, y luego viene precisamente todo el gran pueblo de Dios que esté viviendo en ese territorio. Y entonces, esto, Javier, nos puede ayudar a entender en dónde está el problema cuando hablamos de diócesis, cuando hablamos de países. Ni una sola diócesis no hace la iglesia, un solo país tampoco hace la iglesia. De hecho, si nos metemos a la historia de la iglesia, una de las herejías eclesiales, es decir, de las que han atacado el ser de la iglesia, es la herejía de las iglesias nacionales. Ahorita el alboroto está aquí en Alemania, pero en el pasado, sobre todo ha habido dos grandes tendencias o dos grandes momentos tristes de creación de iglesias nacionales. El intento francés que se le llama galicanismo, que querían hacer del rey la cabeza de la iglesia de Francia, que no se concretó, y lo que sí pasó con Inglaterra, el anglicanismo, que precisamente terminaron haciendo de este adúltero Enrique VIII, pues la cabeza visible de la iglesia, ¿no? Cuyo deporte favorito era decapitar, tristemente. Entonces, creo que eso nos puede ayudar a entender cómo una sola diócesis, un solo país no hacen la iglesia. Y entonces, es aquí donde está el marco de las palabras de lo que dijo el cardenal. Exactamente cuando fue el jueves de Corpus, que le llamamos nosotros, que me parece en Estados Unidos se pasa para el domingo, ¿no? Ok, bien, en Italia igual y en otros lugares igual, en México no, aquí en Alemania tampoco. Con todo y que es protestante, mayoritariamente el país, aunque ahorita ya estamos así, parejos, es curioso que las festividades católicas sean los días feriados. Los únicos días civiles que son feriados son el 3 de octubre por la unidad alemana, cuando se reintegraron las dos Alemanias, y ¿cuál es el otro? No, pues creo que nada más es ese. O sea, los generales, ¿no? Año nuevo, fin de año, vacaciones, etcétera. Pero casi siempre las celebraciones, las festividades religiosas son las que marcan los días feriados. De tal manera que un católico alemán no tiene pretexto para decir el jueves de Corpus no pude ir a misa porque estaba trabajando, porque ese día no se trabaja. no hay Y aquí en pretexto. Alemania, los domingos, se cierra todo. Aquí sí se guarda el Día del Señor. O sea, en ese sentido, es curioso. O sea, tiendas, cero, Padre, solamente los restaurantes.
Padre, Ajá, discúlpeme que lo interrumpa. Usted hace rato pisó un callo, y un juanete de los que duelen. Y ¿por qué? ¿Por qué? quiero aclarar esto. Guárdeme esto que me está diciendo, que no se le vaya a olvidar lo que me estaba contando, porque a mí sí se me No, olvida, no, por eso es que tengo que interrumpirlo. ok, ok. Hace un momento, 5 minutos atrás, yo creo, estuvimos hablando del Concilio Vaticano II. Ujú, De hecho, la iglesia lo pone como Sacrosanto Concilio Vaticano II sí, de la sí, sí. Constitución Dogmática. Aquí hemos estado, Sacrosanctum Concilium Ecumenicum Vaticanum Secundum. Ecumenicum, en primer lugar, no significa lo que mucha gente ha malentendido, como, es querer buscar la unidad de la iglesia. No, los concilios ecuménicos, si tienes formación en tu fe, si no la tienes, se entiende, son los concilios en los cuales participan la totalidad de los obispos, porque hay también concilios nacionales o concilios eclesiales. muy bien. Entonces, esa es clave. Bueno, yo lo que quería preguntarle es esto, porque aquí yo siempre he afirmado y he tenido algunos diálogos con hermanos que no entienden que el Concilio Vaticano II es dogmático y lo Sí, sí. toman como que es algo pastoral solamente. No, no. Ahora, el asunto es, el que estén diciendo eso, los delata en gran conexión con el efebrismo. Y Para el allá, efebrismo está ligado. para allá iba yo. Es decir, algunas personas, y creo que no tiene nada que ver con el tema, pero lo tengo que preguntar porque ya está aquí, porque se acaba de tocar. No quiero Ujú. tocarlo después y decir, oh, es un comentario malintencionado. Este, algunos católicos no aceptan el Concilio Vaticano II o no aceptan parte del Concilio Vaticano II. Es decir, Ujú. unas cosas sí y otras cosas no. Yo me quedé con algo que dijo usted, es dogmático, es una norma de vida de la que no te tienes que salir. ¿Qué es lo que Regula fidei, sucede en sí. este caso? Pues que precisamente ahí eso es modernismo. Eso se puede decir modernismo. Eso, no, no, no se puede decir, eso es modernismo. Porque el gran problema de decir eres modernista sin saber lo que es ser modernista, desde los documentos de la iglesia, está en que termine siendo lo que acusas. Muy ¿Me bien. explico? Sí, claro. De hecho, eso es clave. ¿Por qué? Porque cuando tú o los que sigues dicen que el Concilio Vaticano II y sus documentos solamente son pastorales, aunque fueran pastorales y son magisterio de la iglesia, por el hecho de ser magisterio de la iglesia y por la forma en cómo están signados, es decir, firmados, eso le llaman en lenguaje eclesiástico la firma, signature, eh, en cómo están signados, cómo están firmados, son dogmáticos. Y por eso es que, eh, así como hay algunas instancias para consultar pues, no sé, la aclaración de una ley o de un decreto o de una parte de la Constitución, etcétera, así también hay en la iglesia lo que se llama la Pontificia Comisión para la Interpretación de los Textos Legislativos y la Pontificia Comisión, que es una subcomisión de la Congregación para la Doctrina y la Fe sobre la interpretación de textos dogmáticos. Y una de las primeras cosas que se levantaron, que se propusieron como preguntas tras la celebración del Concilio Vaticano II era esta: ¿el Concilio Vaticano II tiene carácter dogmático, sí o no? Y entonces la respuesta de la Congregación para la Doctrina de la Fe fue: sí, sí lo tiene. Y lo tiene de forma total. Y entonces, querer decir que porque tuvo implicaciones pastorales no es dogmático, pues es ignorancia de fe. Eso es delatación de carencia de formación teológica, dogmática seria. Y Entonces, entonces, sí, entonces, es dogmático. a ver,
Podríamos decir entonces que, por ejemplo, una persona que dice, ok, sí acepto la misa en rito ordinario, lo que no acepto es la Ujú, comunión en la mano, lo que no acepto sería los ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión, lo que no acepto, eh, etcétera, etcétera. ujú. ¿Podría ser algo de modernismo? Claro, porque la característica del modernismo es el subjetivismo. O sea, más allá de que cómo te vistas, cómo hables, qué digas, qué hagas, es la interpretación subjetiva. Y entonces, por eso es que es importante conocer el modernismo desde lo que en los documentos de la iglesia, que es esta encíclica llamada Pacendi Dominici Regis del Papa San Pío X, que otra cosa es curioso esto, ¿eh? Una de las cosas que me molestaban desde el seminario y me molestan cada vez que las escucho es cuando alguien, en lugar de decir san o santa, fulano de tal, simplemente dice, ah, tal. Cuando te refieras al Papa San Pablo VI, no le puedes decir Pablo VI, porque ya no es simplemente Pablo VI, es San Pablo VI. Y sobre todo porque las canonizaciones es una de las formas en las que la iglesia compromete y en la cabeza del Papa, el Papa como cabeza, su función ex cátedra. Porque ¿quién puede afirmar que alguien está en los cielos con esa seguridad? Pues solamente el romano pontífice. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado incluso hasta cómo se refiere a San Juan Pablo II, a San Juan 23. O sea, ya son santos. No son simplemente los sumos pontífices del siglo pasado, son santos. Y por lo tanto, no puedes andar de hipócrita diciendo San Pío de Pietrelcina y a los demás no. O es que como San Oscar Anulfo Romero era comunista, ¿no? ¿Quién dijo que era comunista? Y ni siquiera era de la teología de la liberación. Que se lo hayan querido jalar los de la teología de la liberación es otra cosa, pero que él haya sido, jamás. Entonces, esto es importante. Por eso no es irte con lo que te dicen, sino formarte en la fe. Y bueno, creo que quien ha leído el catecismo sabe distinguir lo que es una definición dogmática de lo que no. Pero hace falta que lo lean y no solamente que medio lo escuchen. No, y muchísimas gracias por aclarar este tema acerca de si es pastoral o es dogmático. Aquí siempre hemos sostenido pues que es dogmático, Uh aunque -huh. algunos otros, incluso obispos, afirman que es pastoral. Sí, sí, Entonces, pues ahí es el problema de que no es lo que tú digas, señor obispo, es lo que la iglesia ha definido. muy bien. Ahora Esa sí, es, y es por eso que aquí es donde tenemos que evitar ese error. Es que lo dijo fulano, no es quien lo diga, es qué es lo que ha dicho la iglesia. Aquí falacia de incluso apelación de autoridad. la autoridad, exacto. Y incluso aquí, que es una de las derivadas de las falacias, eh, es la falacia de mayoría. Es que muchos dicen esto, podrán decirlo el 99.9%, pero si ese 0.1% no es el Papa y lo declara como tal, no vale. Eso por acá lo conocemos como falacia ad populum. Uh -huh. Sí, sí. ¿Qué dice el pueblo? Eso, exacto. Es que todos saben, dice, todos saben. Todos saben que la Tierra es cuadrada. Pues habrá que ver la esquina. Sí, sí. Ahora sí, padre, continuemos con el tema de lo que está Ahora, ocurriendo en Alemania. sí, y es que eso es importante entenderlo, Javier, porque ¿qué es lo que pasó? El jueves de Corpus, el cardenal el Reinhard Marx, arzobispo de Múnich, que fue la arquidiócesis de la cual fue arzobispo antes de ser prefecto para la Congregación de la Doctrina de la Fe, el Papa Emérito Benedicto XVI, eh, presentó, o más bien hizo pública, una carta que tengo aquí en PDF en alemán, de 3 páginas, eh,
bueno, de hecho son dos y un cachito, en donde le presenta al Papa la petición de que acepte su renuncia al gobierno pastoral de la arquidiócesis de Múnich. Si nos quedáramos solamente, por ejemplo, como lo haces ahí con el titular, que seguramente hemos visto en Facebook o en algunos otros videos, qué sé yo, podrías decir, ah, qué bueno, porque es el que está promoviendo lo del camino sinodal y entonces con eso se para todo. Sin embargo, es aquí donde está el asunto. A ver, ¿qué implica la presentación? Separémoslo, la posible aceptación y las consecuencias de la misma, o la no aceptación y las consecuencias de. Si nos vamos a la lectura del texto, y que yo les sugeriría una cosa siempre a mis hermanos, cuando te enteres de que tal o cual obispo o tal o cual persona hizo una declaración, busca la declaración, no te quedes con la noticia. Es que yo no conozco, no sé inglés, copia el texto, vete a un traductor, copia, pega, y por lo menos esa traducción te dará una idea de lo que dice el texto original completo. Y eso te va a ayudar sobre todo a descubrir qué es lo que en verdad es el punto, la noticia, la esencia de lo que se está diciendo, ¿no? Porque, te digo, si nos quedáramos con el titular, el cardenal Marx presentó la renuncia, ah, qué bueno, ya están decapitando casi casi al líder de esta disidencia, de estos intentos de sinodalidad malentendida, como lo es el camino sinodal. Sin embargo, el problema es ese. Vamos a esto. El cardenal Marx presenta su renuncia, y así lo dice, como un signo de corresponsabilidad por la mala gestión de los abusos sexuales en la iglesia. Eso, Pero acuérdate, sí, sí, esto es algo importante y yo se lo iba a sí. decir. Eh, Cuando él renuncia, en esa carta, en ese texto, se está hablando de los malos manejos de la iglesia y sobre todo de encubrimiento de abusos sexuales, y yo se lo comentaba a usted. Esto es algo muy ambiguo, porque los que no entendemos esto solo y efectivamente, como lo dijo usted, oh, qué bueno que el líder de la Conferencia Episcopal Alemana, aquel que liderea y que aprueba muchas de las cosas que no son bien vistas, que no están correctas, renuncie. Pero también podría ser que no quiere que le explote la bomba en las manos. Sí, y es que de hecho es el problema. ¿Por qué? La prensa alemana ha sido muy crítica en diversas, sí, para un lado, para otro, ¿no? Eh, y entonces el problema es este. No sé si en Estados Unidos tengan ese refrán, pero sobre todo hay una frase en latina que se dice así: disculpa no pedida, acusación manifiesta. Es decir, aquello por lo que te disculpas sin que nadie te haya dicho algo, es una delatación, te estás delatando. Entonces, esta carta, si hasta el momento al cardenal no le han hecho una investigación, aunque la investigación nacional que se hizo abarca los casos habidos en todas las diócesis de Alemania, entonces, pues eso qué significa? Que con esta carta el cardenal reconoce tal vez no solamente una situación nacional, sino que incluso puede ser, y eso es lo que muchos reportajes aquí en Alemania han dicho, es que sí hay evidencias de que el cardenal Marx, en su anterior diócesis, que era la diócesis de Treveris, una de las diócesis más antiguas de Alemania, de hecho la más antigua, ahí está sepultado San Matías, apóstol, eh, precisamente pues eso está diciendo, mucha gente dice que ahí hubo encubrimientos. Obvio, eso de que la gente diga a que lo sea, pues falta que se haga el proceso. Sin embargo, pues si lo hay,
pues hasta que se presente la acusación y demás, es donde tendría que ser el momento de decir, ok, investiguen lo que pasó con el cardenal Pell, el de Australia, que incluso hasta se le llegó a meter en la cárcel durante 13 meses. Y entonces él tenía la certeza de que yo no hice nada, yo no presento renuncia. El Papa incluso, de hecho, no le aceptó la renuncia en el sentido de te quedas, te vas fuera, no, le dio el permiso de que ve a Australia, enfrente este asunto, arréglalo. Y de hecho, algo que es muy interesante, si ustedes pueden buscar el encuentro que tiene el cardenal Pell tras haber sido liberado y volver a Roma, el Papa Francisco lo saluda casi como si fuera un mártir, porque le dice, grazie per la sua testimonianza, es decir, gracias por tu testimonio, porque aguantar Pablo y pedrada, no cualquiera. Y entonces, este es el punto de lo que pasa con el cardenal. ¿Por qué presentar una renuncia al gobierno pastoral cuando no hay una denuncia, por lo menos hacia su persona en este momento? Entonces, ese gesto de que, bueno, es una solidarización con las víctimas, etcétera, pues podría ser, sin embargo, el punto está en el contenido de la carta. ¿Por qué? El cardenal Marx, y es aquí donde, gracias Dios, donde este es el elemento clave, hace la denuncia de que los abusos en la iglesia existieron simplemente por situaciones de poder, clericalismo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, como el mismo Papa Francisco lo ha dicho, las reformas estructurales, que haya más observantes, que se manden a traer incluso analistas externos, políticos, etcétera, y que sugieran, no, pues hay que hacer para que ya no haya abusos en la iglesia. Escucha la diferencia entre el problema y la solución. Para que ya no haya abusos en la iglesia tiene que haber obispos laicos, te explico. Es decir, gente que sin ser ordenada por la imposición de las manos, lo cual a los obispos les da autoridad, lo que se llama la potestad de régimen, tendría que haber un obispo laico para que lo esté vigilando, así como si fuera su, no sé, como sea en Estados Unidos, el que está ahí checando las instituciones, el ejercicio, ¿no? Etcétera. Pero entonces, a ver, el problema no es de corporatividad, el problema no es tampoco simplemente si burocratizamos o no la iglesia, que burocratizada está aquí y mucho, sino que más bien ese es el punto. El problema no es simplemente la estructura de la iglesia, sino lo que dirá San Juan Pablo II en la Reconciliatio ex Penitentia de 1984. La raíz de esto es el pecado. Y la única solución al pecado es la conversión. Palabra que en el comunicado para nada aparece. O sea, o sea que, o sea que esto lo están usando de pretexto. Es decir, para que haya un Exactamente. camino sinodal, para O que se para que el dé, camino sinodal que está en camino, el camino o ya sea, que está en está en camino, desarrollo, pero uh-huh, sería como una estrategia podría ser como para decir, sí necesitamos laicos, obispos, laicos en la iglesia, diaconisas, para que vigilen más, para que nos ayuden. Puede ser como un sí, sí, pretexto. exacto. Y es aquí donde está el problema. ¿Por qué? Porque es como una petición para meter presión. Sin embargo, yo confío en el Espíritu Santo, que al Papa Francisco le ha dado muy buenas, no intuiciones, sino muy buenas, tal cual, directrices. Y entonces, un escenario podría ser, acepta la renuncia, pero que el Papa diga, pues muchas gracias por tu sugerencia, pero no.
Porque Y sobre todo porque hay una cosa que es clave en esta carta del Papa Francisco al pueblo de Dios que peregrina en Alemania del 2019, y es el Papa Francisco lo que dice es, ¿qué es lo que necesita la iglesia en Alemania? Lo que la iglesia en Alemania necesita es una conversión desde la evangelización, que se vuelva a evangelizar ella misma para que evangelice a otros. Y fíjate que por eso, en ese sentido, la celebración del 5 de junio, que es la memoria, acá en Alemania, la solemnidad de San Bonifacio, obispo de, de Mainz y arzobispo de Mainz y evangelizador de Alemania, es la clave. ¿Cuál es la verdadera fe cristiana alemana? No la de Lutero, es la de San Bonifacio, porque el que trajo el cristianismo a estas tierras fue San Bonifacio. Y entonces, ese sí es el apóstol de los germanos, de los alemanes. Y entonces, a ver, creo que perdimos al padre. aceptación de la renuncia, A ver, padre, Javier, padre, es tal padre, cual, pues, padre. se pudiera decir como tipo bomba. Hey, eh, dime. lo perdí como 10 segundos para atrás, como que se congeló un poco. Ok, ok, ok. Esto es tal cual como si fuera una bomba, y por lo tanto, así como de, te entrego la renuncia, pero, eh, pero con estas condiciones. Y al Papa no se le puede condicionar, pues ni que fuera secuestro ni nada por el estilo. Y eso es algo que debemos de tener muy en cuenta, ¿no? A ver, padre, para los que no conocen a, Uh -huh. a este cardenal Marx, eh, él tiene 67 años, 68 años. Sí, sí, Todavía sí, le quedarían todavía 7 años para que pudiera presentar su renuncia a los 75. Se habla, por límite de edad. Uh claro, -huh. se dice, y es verdad, no se dice, eso es, que era el presidente de la Conferencia Episcopal de Alemania. También Sí. que es uno de los cardenales más influyentes en Alemania y en el mundo entero. Uh Y -huh. también se dice que es uno de los consejeros del Papa Francisco, alguien muy cercano. Sí, a ver, yo no diría muy cercano en el sentido de que, así como de en el sentido lo que llamaríamos en nuestros países, o por lo menos en México, como compa, pero cuando el Papa pidió desde el principio de su pontificado tener dentro del grupo de los cardenales, lo que se le podría llamar como el tipo consejo representativo de cardenales, eh, al que invitó a este consejo, pues fue prácticamente al cardenal Marx, al cardenal Madariaga, al cardenal Errázuriz de Chile, al cardenal, ¿quién más nos falta de aquí? Eh, el cardenal Oswald Gracias de la India, etcétera. Pues era más bien como un tipo, un consejo de cardenales, el C8, porque son 8 cardenales, pero que tenían esta representatividad, digámoslo así, como mundial. El cardenal O'Malley, de allá ¿qué es? ¿Quién es el cardenal? El de O'Malley. Permítame. Sí, sí. Continúe, padre, continúe. Ajá. Entonces, sí tenía el cardenal Marx esa presencia en ese consejo, todavía lo tiene. Sin embargo, Javier, creo que aquí es donde está el punto clave de esta situación. Eh, Aunque él al final de su carta termina diciendo que
está dispuesto a que el Papa lo mande a donde sea, porque tiene tantos años, 44 años de sacerdote, tantos de obispo. Sin embargo, Javier, el problema es ese, que la petición de esta o la solicitud de esta aceptación de la renuncia es prácticamente un condicionamiento como para decir, mire, y es que ese es el punto central. Yo reconozco los delitos y pecados de la iglesia en Alemania, pero solamente los abusos sexuales. Lo que se tiene que reconocer, además de eso, son otras cosas. Son sobre todo el extravío de la comunión que se está teniendo, la, y lo equivocado del camino sinodal. ¿Por qué? Porque la solución, como te los decía en la entrevista anterior, no es para que venga más gente, que se bendigan las uniones del mismo sexo. Pues obvio que no, porque incluso haciendo una comparación analítica, los periódicos decían, pues eso no, o sea, si hablamos en cuestión de éxitos por proporcionalidad, eso no atrajo a nadie más que unos pocos. Y aún así, esos pocos prácticamente, pues se podría decir que lo único que hicieron fue, pues, una grave violación a la dignidad de la bendición, que si bien no es un sacramento, pero es un sacramental. Y es que aquí es donde viene una palabra clave. La bendición no es que hagan el signo de la cruz, ese es el signo litúrgico con el que se sella la bendición. La bendición es tal cual que con palabras de la Sagrada Escritura, la iglesia te bendice. Y en la Sagrada Escritura no hay palabras para bendecir la unión de personas del mismo sexo. O sea, ¿con qué vas a bendecir si en la Biblia no hay palabras para bendecirlo? La bendición nupcial, que eso sí también tendríamos que decir, tristemente algunos sacerdotes o diáconos tendrían que hacerla, si bien es cierto que quienes celebran el sacramento del matrimonio son los esposos, los cónyuges, sin embargo, lo que la iglesia hace como madre a través de la persona del sacerdote, como pastor, es la bendición. Y esta bendición que se da después de que ya han hecho todos los signos que acompañan al sacramento del matrimonio, dependiendo de la cultura, por lo menos en nuestro país, en México, que es los anillos, las arras, el lazo, la Biblia, las velas que se ponen a los lados, etcétera. Después de todo eso, ya viene tal cual la bendición nupcial. Y las palabras de la bendición nupcial, pues están tomadas de la Biblia. ¿De dónde carambas puedes tomar palabras para bendecir la unión de personas del mismo sexo si en la Biblia no están? No se puede, Claro, no hay. claro. Entonces, se podría decir que esto es un tipo de política eclesial, lo que está haciendo el cardenal Marx. Es decir, es como lo que explicábamos ayer de la falacia del hombre de paja, que desvían la atención hacia otro lado como, los abusos sexuales, pero lo del camino sinodal, lo de ordenar sacerdotes laicos, o perdón, diaconisas, sacerdotisas, darle la comunión a los evangélicos, a los protestantes, o sea, eso sí está bien. Lo que está mal es el abuso de niños, es decir, están desviando la atención para otro lado. ¿Sí? Y que sin negar, obviamente está mal y es terrible, el Papa mismo ha dicho que es como si fuera una misa negra, ese tipo de situaciones, pues eso es precisamente el punto, que lo que se requiere, lo que se debe trabajar es no lo que nada más el cardenal piensa, sino lo que el Papa le ha pedido a la iglesia en Alemania que haga, conviértete. O sea, esa carta del Papa Francisco a la iglesia, al pueblo de Dios que peregrina en Alemania, es un verdadero llamado a la conversión. Y el Papa pide para esta conversión, por eso es que es importante que leamos los documentos, para no quedarnos, es que el Papa está de acuerdo, el Papa no está de acuerdo, para nada. Por eso es que en esa carta el Papa le pide a la iglesia en Alemania 3 remedios para su conversión: adoración, sacrificio, evangelización. Que incluso déjame decirte algo en ese sentido, Javier.
es muy curioso ver que aquí en Alemania, durante la plegaria eucarística, tal vez los alemanes, y eso podría ser algo muy curioso, no reciben la comunión en la boca, ni de rodillas. Muchos sí, o sea, no hay que decir, no, ya estaríamos cayendo en la absolutización, no, no. Pero algo que tienen es que desde que comienza la plegaria eucarística, después del canto del santo, hasta la doxología de Cristo con él y en él, todo ese tiempo están de rodillas. Y eso era algo que quien ha participado en la misa del rito extraordinario es una de las características de la misa del rito extraordinario. Y eso es curioso. Por eso es que te digo que se pueden conservar mucho las formas, pero el fondo puede estar totalmente cambiado. Entonces, sí tenemos que preocuparnos. Claro, ¿por qué? Porque, a ver, y no en el sentido apocalíptico ni fatalista, no, no, es que ese es el punto al que no debemos de llegar, porque estaríamos entonces en la actitud equivocada también. Recordemos que el milenarismo es otra herejía. El andar anunciando fines del mundo que nunca llegan, pues no. O sea, aquí el punto es este, que precisamente lo que tenemos que ir o que ver es, a ver, entonces esta renuncia no es tan inocente ni tan solución como se pretende, no. Por eso, estos laicos alemanes que están en comunión con el Papa y que es la iniciativa María 1.0, dicen que lo que tendría que hacer el cardenal, le sugieren, le mandan otra carta, le dicen, cardenal, lo que la iglesia necesita no es que usted se retire de la arquidiócesis, sino que se convierta. Entonces, ese es el punto, porque recordemos que prácticamente es la forma de cómo Jesús soluciona las cosas. Alguien podría decir, es que muerto el perro se acabó la rabia. No, la rabia sigue. Por eso tenemos que tener mucho cuidado en cómo son supuestamente nuestras soluciones. Porque eso sería como si cuando le presentaron a Jesús a la mujer adúltera, ¿cómo componemos la solución? Moisés dice que la matemos. ¿Y qué es lo que pasa? Y es por eso que hay que saber interpretar el Antiguo Testamento desde el Nuevo, porque si no, por eso muchas veces apelamos al Antiguo, pero no como lo hace el Nuevo Testamento. Por eso es que la interpretación bíblica no es potestad ni siquiera ni de los laicos ni de los presbíteros por sí solos, sino en comunión con la iglesia. Y entonces, por eso es que eh, el punto es este. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Jesús sabía que la ley de Moisés, que la palabra de Dios contenida en el Levítico, donde se ordena el apedramiento, la lapidación de los adúlteros, no solo de la mujer, sino del varón y la mujer encontrados en adulterio, entonces ahí es donde viene la primera mentira. Moisés dice que hay que matar a esas mujeres. No, 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 no. Moisés dice que si vamos a apedrear, va a ser a los dos. Eso hubiera podido también decir Jesús. No, Y sin no, embargo, no diga eso, ajá, no diga eso porque se le va a armar. Yo ya toqué ese tema y por ahí lo ¿por qué? tengo. ¿Por qué? Yo ya toqué este tema acerca de la mujer adúltera y por ahí lo pueden Ajá. buscar el video donde la adúltera no era adúltera. Ya lo toqué por ahí también desde el Antiguo Testamento, el Levítico y también Deuteronomio 22:22, donde habla que los dos tenían que morir y se me echaron encima. Entonces, Sí, sí. se está metiendo en aguas profundas, padre. Pues es que, pues que lean la Biblia, que no nomás, pues es que la Biblia son aguas profundas y el que no sepa nadar, que no se meta. Es verdad. Ese es el punto. No, porque Y a yo veces lo aguas preparo, con yo lo seguro, y preparo es que ese porque es el punto. muchos van a decir, es que si la Biblia dice que era una adúltera, era una adúltera. Y se acabó.
Sí, pero por eso es que una de las claves de la interpretación bíblica, para que la sepas interpretar sin que quieras elevar tu interpretación al grado de magisterio, es lo que dice San Agustín. El nuevo está contenido en el antiguo y el antiguo se interpreta a la luz del nuevo. Eso es clave. Y entonces, por lo tanto, por eso es que un auxiliar que te podría servir para tu evangelización, para tu formación, es lo que se le llama una Biblia temática, en la cual si tú buscas un tema, te aparecen todas las citas en las que aparece ese tema. Y entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Lee el Antiguo Testamento y ve cómo se pasa al Nuevo Testamento. Por ejemplo, ¿cuál es el gran paso en el Nuevo Testamento con respecto a la lapidación de los adúlteros? Pues que la solución, dice Jesús, no es la muerte del pecador, que ya lo había dicho en Ezequiel, Sino que se sino que se arrepiente y convierte y que viva. viva. Entonces, por eso, sí, sí, por eso es que en ese sentido, algo que es muy importante es que esta respuesta que le hacen a la carta de la petición de renuncia, este grupo de hermanos laicos, bueno, también hay algunos sacerdotes, es, cardenal, lo que necesita la iglesia no es que usted renuncie, es que se convierta. Y es cierto, porque ¿quién no necesita conversión? Todos. Porque si no, esto se convierte simplemente en una decapitación general. Y el Señor no murió para que su iglesia se atacara a sí misma. Murió y resucitó para que su iglesia tenga vida en él y la tenga en abundancia. Por eso entonces, Javier, creo que ese es el punto por lo cual hay que orar por la unidad de la iglesia y por la conversión de todos los que la formamos. Y por tanto, aquí era donde te decía de que, bueno, ¿cuáles son las implicaciones de la presentación de la renuncia? ¿Qué es lo que se está pidiendo con ella? ¿Y qué repercusiones puede tener? Y entonces, eh, hay otra interpretación que se ha dado y es que como el Papa penalizó en el Código de Derecho Canónico, libro sexto, que es el de las sanciones, que todo aquel que se atreva a pretender ordenar como diácono, como presbítero, como obispo a una mujer, queda excomulgado, la mujer también, etcétera, es prácticamente, pues, y de hecho eso ha sido como que el marco de referencia para entender también la petición de la renuncia. Pues si aquello sobre lo que está trabajando el sínodo alemán, el camino sinodal, porque no es sínodo, el camino sinodal, ya la Iglesia Universal ha dado incluso no nada más una respuesta, sino una legislación, pues, dijeran los portugueses, los brasileños, casa caído, o sea, ya se acabó todo. ¿Qué más haces? Y eso fue un jaque mate, porque muchos dicen, Total, maravillosa jugada. es que la iglesia no ha dicho nada. La Congregación para la Doctrina de la Fe dijo que no se pueden bendecir parejas del mismo sexo, no se puede bendecir el pecado. Punto. Y así Entonces, lo dijo. Y eso fue lo que les exactamente. agarró la tigre aquí. Entonces, creo que es esto. Dice, la iglesia no dice nada. El Papa no es muy blandito. El Papa no dice nada. La iglesia está dejando. Y yo creo que como que la gente piensa, y aquí está el error del totalitarismo, de decir, toda la iglesia en Alemania, el Papa debería darle un documento a cada uno en la mano y decir, estás comulgado. Poner orden. No, momento. Por eso es No, de que no, no. muchas veces, al escuchar este tipo de noticias en el internet de gente alarmante, no se dan cuenta de que son unos pocos y que se le ha Sí, ido tapando el camino, la iglesia ha ido tapando el camino a todo esto de las diaconisas, sacerdotisas, todo lo que están implementando en el camino sinodal que quieren llevar los alemanes, y por eso andan enchilados. claro. Y es por eso que te decía, la clave es esto, esta conversión. Creo que
Y por eso yo sí he sido muy crítico aquí en mis intervenciones en la universidad, porque yo les decía, si ustedes por lo menos hicieran algo como lo que hicimos en Aparecida en el 2007, la cosa sería muy distinta. ¿Por qué? Porque tal cual Aparecida es para nosotros América Latina un llamado a la conversión personal, pastoral y eclesial. Y entonces, este llamado a la conversión te hace que te des cuenta que no puedes convertirte solo por buena voluntad. Necesitas una conversión que nazca del encuentro con Jesucristo, que son los 5 pilares del documento de Aparecida. ¿Qué es lo que tiene que vivir un bautizado a nivel personal para ser verdaderamente discípulo misionero de Jesucristo? Pues lo que dice ahí en el capítulo 6, que es el capítulo fundamental del documento de Aparecida. Los bautizados necesitamos el encuentro con Jesucristo, que principalmente suele darse a través de la predicación del querigma, que muchas veces eso es en la actualidad una gran carencia, Javier. Ahorita la evangelización se ha convertido, más bien, ponte a escuchar una predicación de pastores protestantes que desde siempre han predicado el fin del mundo a su manera, y los nuevos videos de los disque evangelizadores católicos, no hay diferencia, más que uno se pone católico y el otro no, ¿no? Lo que la iglesia necesita ahorita es la evangelización que implica la predicación querigmática. ¿Qué fue lo que predicó Pedro? Conviértanse y háganse bautizar, porque Jesucristo es el Señor. Y entonces, ¿qué fue lo que dice? ¿Qué es lo que dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 38 en adelante? Que esas palabras les llegaron al corazón y preguntaron, hermanos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y Pedro le responde, conviértanse y háganse bautizar. Entonces, ¿qué es lo que hace falta a la iglesia en Alemania? Evangelización. ¿Qué es lo que hace falta a la iglesia actualmente? Evangelización. De nada sirve que hagas la consagración, por ejemplo, a los sagrados corazones, si no has tenido el querigma. ¿Por qué? Porque tu consagración va a ser hecha desde el miedo y no desde el amor. Y entonces, recuerden que lo que se hace por miedo, incluso el arrepentimiento, no es un arrepentimiento perfecto. No es lo mismo la contrición que la atricción. Y eso marca una diferencia sustancial. ¿Y ese arrepentimiento que te puede servir por lo menos para no condenarte? Sí. ¿Para no irte al infierno? Sí. Pero Dios no quiere de ti un arrepentimiento temeroso. Quiere de ti un arrepentimiento amoroso. Que sea tal cual, porque como lo dice el Salmo del Miserere, el 50, contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. Entonces, por eso, el encuentro con Jesucristo, la conversión, el discipulado, o sea, que comiences a seguir a Jesucristo como lo hicieron los apóstoles, con todo y las fallas que puedes tener, porque la conversión no te quita lo pecador en el sentido en que sigues teniendo la concupiscencia, pero te da la clave, como dice el Papa Benedicto, de aferrarte a aquel que ha vencido el pecado, que es Jesucristo. Y entonces, de ahí, la cuarta, que es la comunión, que es lo que muchas veces está faltando, pero es obvio, ¿por qué no hay comunión? Porque no hay discipulado. ¿Por qué no hay discipulado? Porque no hay conversión. ¿Por qué no hay conversión? Porque no hay encuentro con Jesús. Y entonces, y aquí es donde viene lo que decía el Papa Francisco en la homilía del pasado domingo, la iglesia no es la iglesia de los puros, es la iglesia de los pecadores, porque todos somos pecadores, como lo dice San Pablo. Romanos 3:20, todos pecaron y se hallan privados de la gloria de Dios, pero no lo hace para mandar al infierno a todos, San Pablo. Por eso hay que leer la carta a los romanos de forma completa. ¿Por qué? Porque cuando cada quien reconoce que es pecador, que nuestra sangre tendría que ser la que estuviera siendo derramada en la cruz y no la de Jesús. Sin embargo, Él tomó nuestro lugar, me amó y se entregó por mí. Entonces te das cuenta de cómo precisamente tú estás llamado a la conversión. Y que esta conversión no se puede dar solo, como lo decía Papa Benedicto en Deus Caritas Ex número 1,
El encuentro con Jesucristo. Uno no se hace cristiano ni por una decisión ética, ahora voy a ser bueno, ni por una decisión ideológica, ni mucho menos simplemente por la acumulación de rosarios, rezos, misas, adoraciones, o porque alguien diga, como es la versión, la variante social cristiana, yo soy cristiano porque ayuda a los pobres. Tú no eres cristiano por eso, no somos cristianos por eso. La única razón, la única manera de ser cristianos es por el encuentro con Jesucristo, que le da a nuestra vida una orientación decisiva, un horizonte distinto. Y eso entonces te das cuenta por qué este tipo de soluciones de, que renuncie el arzobispo de Múnich. No, hermano, en tal caso, ¿sabes qué? Tendríamos que renunciar todos. Y entonces, si la solución es que la iglesia no ha estado al nivel de lo que se le pide, entonces lo que tendríamos que hacer sería, pues todos renunciemos. Claro. Él renunciará al episcopado, pero ¿y tú cómo renuncias a tu bautismo? No, Y, ya no y se puede. creo que ese es el problema, ¿no? No, 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 no. E incluso, por lo tanto, incluso también otra de las cosas fuertes que dijo el Papa, aunque no se la dijo a los alemanes, pero se la dijo a los sacerdotes que lo visitaron de la comunidad francófona en Roma, les dijo, si ustedes quieren ser intelectuales, pues pidan la dispensa. Sí, sí. O sea, porque el sacerdote tiene que ser pastor. E incluso sus estudios los tiene que hacer en razón del pueblo de Dios, para el pueblo de Dios, para ahuyentar a los lobos del rebaño y a los, no a las ovejas, a los lobos vestidos de ovejas, sino a veces a los pastores vestidos o a los lobos vestidos de pastores. A veces andan diciendo, no, es que nos han dejado solos. No, hermano, tal vez el que no va a tu parroquia eres tú. Y has hecho parroquias virtuales y las parroquias virtuales no existen. Aunque hay algunos hermanos sacerdotes que les gusta poner parroquia virtual del padre fulano. No, padre, nadie le ha dado un nombramiento para que usted sea párroco de un canal de internet. ¿No? Y eso, Entonces, y eso, fíjese, padre, ahora que tocó el documento de Aparecida acerca de la evangelización, acerca de la conversión, uh-huh, eh, el día de ayer que estábamos hablando acerca de los tipos de falacias, el día de ayer, también yo comentaba algo que a reflexión personal, pero esto ya es mi opinión personal, ok, y yo escuchemos. siento este, que va a haber una gran repercusión, va a haber un daño colateral, y lo decía ayer a todos mis hermanos, con la mala evangelización que hemos estado haciendo, me incluyo, en las redes sociales. Con todos estos títulos amarillistas, con esta mala información, con todo ese temor que se ha lanzado al pueblo, con todo esto que se ha dicho acerca de la iglesia, ensuciar a la iglesia, ahora va a ser más dura la evangelización, porque la gente va a perder el amor, la gente va a perder la fe, la gente va a perder esas ganas de ser santo. Es decir, le han hecho una reputación malísima a nuestra Santa Madre Iglesia, sin saber que para lo que fuimos llamados fue para evangelizar. Como usted decía, ya no se habla del querigma, ya no se dan prédicas querigmáticas, ni siquiera catequéticas. Ahora ya se trata de cualquier otra cosa menos de un tema de evangelización. Creo que Uh-huh. como evangelizadores hemos caído en un bache que después, si realmente para eso sentimos que fuimos llamados por Dios, el trabajo va a ser más duro, padre. Sí, y mira, coincido contigo en este análisis que dices que hiciste ayer, porque si vamos, por eso te he dicho que siempre es importante ir a la, a la historia de la iglesia y a la misma palabra de Dios. En la misma palabra de Dios hay una corrección que el apóstol San Pablo y los demás apóstoles, San Pedro también, tuvieron que hacer a aquellos cristianos que pensaban que el fin del mundo iba a ser
antes de que se murieran los apóstoles. Y por eso es que precisamente San Pedro va a tener que decirles, hermanos, no interpreten la Biblia numéricamente, porque 1000 años para el Señor son como un día y un día son para Él como 1000 años. Entonces, para dar a entender que cuando alguien dice, no, es que ya son los últimos tiempos, pues que no sabes que la expresión bíblica de últimos tiempos no significa fin del mundo, sino la encarnación del Hijo de Dios. En estos tiempos que son los últimos, Hebreo 1:2, nos ha enviado a su Hijo. Entonces, al llegar a la plenitud de los tiempos, Gálatas 4:4-6, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de llegar a ser hijos de Dios. Entonces, date cuenta que muchas de las veces la interpretación que se hace, cuando no se hace bíblica, cristiana, eclesialmente, pues hace mucho daño. Y sobre todo porque evangelizar no significa asustar. En la historia de la iglesia, cuando se ha privilegiado la predicación, llamémosle así, espantativa, sí tiene efecto. O sea, te puede seguir mucha gente, pero ¿cuánta de esa gente se convirtió? Por miedo, todos, pero por conversión, ¿quién? Y entonces, ahí es donde estamos llamados a sumarnos, no a grupúsculos, no a sectitas católicas. Tenemos que sumarnos a lo que el Papa Francisco llamó en la Evangelii Gaudium, que es el fruto del sínodo general para la nueva evangelización que convocó el Papa Benedicto, dentro del marco del año de la fe del 2012 al 2013, por si se acuerdan, y que es lo que dice el Papa. Estamos llamados a esta nueva etapa evangelizadora caracterizada por la alegría que surge del encuentro con el Señor Jesucristo. Entonces, dejemos de andar haciendo lo que Dios no nos pide. Si algo Dios nos ha pedido a través de su vicario en la tierra, el Papa Francisco, es nueva evangelización. ¿Cómo? A partir del encuentro con Jesucristo. Deje de andar leyendo otras cosas y váyase a leer esa encíclica, esa exhortación apostólica postsinodal. Léase, por ejemplo, que va a ser, yo creo que una encíclica única, porque contiene los elementos del Papa Benedicto hasta que fue Papa el 28 de febrero de 2013, que es cuando hace efectiva su renuncia, y que contiene los elementos también de lo que el Papa Francisco hace para la edición final de esta encíclica, la Lumen Fide, la luz de la fe. Y vea ahí, descubra cómo entre los dos papas no hay ni oposición ni nada por el estilo. Hay tal cual lo que se llama la sucesión apostólica. Amén. La transmisión de la fe, de la tradición, y eso es clave, sin lo cual, pues la iglesia ya estaría seccionada en Iglesia Católica, versión, no sé, iríamos como en la versión 8 o algo así, y somos una sola iglesia a lo largo de la historia. Es por eso, la vez pasada leímos también el Unitatis Redintegratio. Muy bien. Y aquí nos explicaba acerca de la unidad de los cristianos, acerca de buscar esa evangelización, de ir a buscar al hermano, al encuentro del hermano, para que venga a la iglesia, pero siempre mostrando que una es la iglesia, aun cuando son muchas las comuniones cristianas que se presentan como si fueran la herencia de Jesucristo. Pero nos deja bien en claro que tenemos que buscar la unidad. ¿Y cómo lo descubre usted? Leyendo el magisterio de la iglesia, lo que realmente la iglesia quiere, sin pensar en un falso ecumenismo. Es decir, andar allá en el culto con el pastor oyendo prédicas protestantes, no. Por eso es importante. Por eso es que si usted no se forma, se deforma. Siempre lo hemos dicho, siempre unidos en oración y en comunión con su santidad el Papa Francisco y con los obispos en comunión con él. Escucho otra vez, con los obispos en comunión. Comunión es comunión completa. Claro. Entonces,
esto de la evangelización siento que está haciendo, la mala evangelización está haciendo un daño a la estructura de Yo la no diría iglesia. la mala, la no evangelización. Eso es modernismo. Sí, eso es modernismo. Sí, sí, y es por eso que no vale colgarse, modernista, hermano. Si no se ha leído la Pachenda y Dominici de Reyes ni ha intentado comprender qué es el modernismo, tal y como el Papa San Pío X lo definió, creo que no hable de lo que no sabe. ¿Por qué? Porque es que es una iglesia que se hace a la manera actual de pensar. No, eso ni siquiera sería la definición más específica de modernismo. Es más bien lo que te decía, este subjetivismo que me hace pensar que mi interpretación es la correcta. Y entonces por eso, y otros muchos elementos más, pero entonces por eso, Javier, creo que debemos de ver cómo estas situaciones que van pasando en la iglesia en Alemania, en la iglesia universal, más que movernos a la paga, a la luz y vámonos, porque ya no hay nada que hacer, más bien es, tenemos mucho que hacer, tenemos mucho que hacer, porque incluso ni siquiera lo que nos toca hacer hemos hecho. Me decía, Vale. ayer también comentaba yo que un sacerdote que era mi guía espiritual de los discípulos de Jesús, de allá de San Luis Potosí, México, era nuestro vicario aquí. Les Mm, platicaba aquí a los brothers, les decía que ¿cuál es el, cuál es el bien que uno debe de buscar? Me decía, él me preguntó y yo le dije, no sé, hacer, no sé, lo que yo pueda por ayudar. Me decía, no, dijo, es el bien mejor, siempre buscar cómo mejorar, hacer el mayor bien posible a la gente. sí, sí, Y eso es lo que tenemos que buscar, al menos yo en mi persona, dar lo mejor de mí en la evangelización, tratar de apoyar lo más que pueda, dar información fidedigna, conforme a lo que enseña la iglesia, porque sí, esa evangelización que está nueva ahora, en el que no hay tema de evangelización, solo de crítica, es algo que, aunque lo disfracen de verdad o aunque pueda ser cierto, está dañando demasiado la estructura de la iglesia y de la fe de algunos tambaleantes y de otros también. Entonces, creo que me encantó que citara el documento de Aparecida, padre. es que gracias a Dios me lo conozco muy bien. Y sobre todo no solamente porque me lo conozca, sino porque cuando Dios me concedió la gracia de ser párroco, pudimos vivirlo en la parroquia como proceso de evangelizador, con lo que implicaba visitar las casas, visitar la parroquia casa por casa, que durante una semana los equipos de evangelización a cada familia pudieran predicarle el querigma y cosas por el estilo. Y entonces, eh, cuando se predica el evangelio, se construye la iglesia como Dios quiere. Amén. Eso es Padre, clave, o sea, y eso es lo que Dios nos pide, padre, la gran llamada ya que Dios para nos ir, hizo. Que Jesús hizo. ya para Sí, ir perdón. terminando con este programa, me gustaría saber, sus impresiones, el video pasado, no sé si leyó los comentarios, miró el video, ¿qué le apareció todo esto de la semana pasada? Mira, pues las personas con las cuales compartí el video de mis contactos y demás, sobre todo los hermanos hispanohablantes aquí en Alemania, eh, me han agradecido el hecho de que haya podido yo hablar al respecto, porque sobre todo a ellos les ha ayudado pues para saber, ¿no? Qué pueden hacer y demás. Eh, Sobre todo en una situación como la que estamos viviendo, y que por lo tanto la clave sigue siendo la misma, oración, oración y más oración. Y entonces, y aquí es donde viene algo que me llamaba mucho la atención de lo que les decía a estos hermanos en la respuesta. Padre, alguien me decía, pero ¿qué hacemos si el obispo, si yo soy de la diócesis de Múnich y mi obispo es el cardenal Marx? Pues te toca orar por tu pastor. ¿Por qué? Porque aunque estuviera haciendo esto que tristemente ha tenido decisiones equivocadas, expresiones no correctas, etcétera, pues el juicio no nos corresponde a nosotros, mucho menos mandar a la gente al infierno.
A nosotros nos corresponde la oración por la propia conversión y por la conversión del hermano, recordando la promesa del apóstol, de la carta del apóstol Santiago: el que convierte a un hermano de su error, que al final de cuentas quien lo convierte es el Señor, porque nadie puede convertirse por su sola voluntad, sino por gracia de Dios, pero uno tiene que buscar la conversión, invitar a otros, pues lo ayuda, ¿no? Dice, gana al hermano. Entonces, eso por un lado. Luego, por otro, encontré que empezaron a llegar a mi canal de YouTube y a mi página de Facebook comentarios que al parecer hizo eh, Rafael Díaz. Bueno, pues yo no voy a hacer lo que hacen muchos de yo tengo un abogado. Yo, no, en primer lugar, y quisiera así decirlo públicamente, perdono al hermano Rafael, de todo corazón, porque Cristo a mí me enseñó a perdonar, no a buscar abogados. Segundo, eh, creo que una de las cosas que nos hacen falta a los católicos es saber distinguir entre corregir la enseñanza, que no por mostrar en qué está una persona con un argumento errado, es atacarla, porque el argumento no es ad hominem, como se llama en la lógica aristotélico-tomista, sino es, a ver, esto que se dice es lo que está equivocado, bueno, pues vamos a corregirlo. Y entonces, simple y sencillamente, que cuando hay ese tipo de ataques a la persona, pues, ¿qué es lo que podemos hacer? No porque diga una persona, tú eres esto, tú eres aquello, lo somos. Y en primer lugar, no, es que se ve que usted se ve, comentarios que me llegaron, ¿no? Usted se ve que es modernista. Y no te hablo de los mensajes por Messenger que me llegaron, porque hubo incluso personas que se atrevieron a mandarme fotografías sugerentes. Hermanos, que Dios les perdone. Y les invito a que se conviertan y se vayan a confesar, porque ¿cómo es posible que alguien que se supone que vio un video presuma cristianismo haciendo ese tipo de cosas? No, por Dios. O sea, creo que ahí es donde viene la clave, y al final de cuentas, eh, sobre todo, que en ese sentido el Señor nos llama a la vida de fe, a la ubicaritas ex vera, Deus ibi ex, donde hay caridad y amor, ahí está Dios. Entonces, desde esta caridad, perdono a todos los que me mandaron comentarios ofensivos, a todos, a todos, a todos, a todos. Y sobre todo, he orado por ellos en mi misa cotidiana. Y, y pues bueno, al final de cuentas, creo que aquel que de verdad ha visto el video de la semana anterior, que curioso, Javier, sí puede ser que ya haya tenido muchas vistas, pero no me acuerdo cómo dicen que YouTube cuenta las vistas, si por haber concluido el video o por haber transcurrido un cierto periodo de tiempo, porque no creo que solamente por ver unos segundos ya se contabilice, porque por lo menos cuando transmito la Santa Misa, siempre veo que aunque varias personas entraron, el número de los que terminaron siempre me aparece así como de, en esta sesión hubo de tal, desde el principio hasta el final, o al momento en que se conectaron, terminaron hasta el final, 50, 20, 15, 30, etcétera, etcétera. Entonces, creo que si alguien ha podido ver la entrevista completa, que lo dudo porque son 2 horas y a veces la gente no las escucha, pero bueno, pero podría ser bueno. O si alguien, por ejemplo, porque muchas de las ocasiones que decían era, ¿usted qué está diciendo contra
los que están haciendo mal en la iglesia con lo de la bendición de las parejas homosexuales, etcétera, pues entra a mi perfil y ve todos los posts que he puesto contra esa situación. Entonces, no hable por hablar. Y esa es la clave para decir, hermanos, jamás seamos viscerales en la defensa de la fe. Porque pues el Señor no nos llamó a la visceralidad, nos llamó a la misericordia, que aparentemente tiene la misma raíz, Rajamín, las entrañas, pero no todo lo que sale de las entrañas es misericordia. Entonces, hay que tener mucho cuidado en eso. Y pues bueno, yo creo que Javier, por lo tanto, en ese sentido, algo que Dios me ha concedido es muchísimo valorar mi sacerdocio, porque, y no es, aquí las hermanas que me están escuchando, no quiero que lo tomen como una, como si fuera una actitud machista, ¿no? Sino más bien, como lo dice el número 101 de querida Amazonía, cuando el Papa con ese número responde implícitamente al no a la ordenación de mujeres. Yo soy feliz siendo sacerdote porque gracias a que Dios me creó como varón, me hizo capaz, llegado el momento, cuando Él me llamó al ministerio presbiteral, de poder configurarme con Cristo, esposo de la iglesia. Y ahí es donde viene una cosa que lo que voy a decir es muy fuerte. Un sacerdote homosexual jamás va a poder ser, en el sentido de la vivencia, un sacerdote pleno. ¿Por qué? Por una sola y sencilla razón. Porque, ¿cómo puedes entregarte heterosexualmente a tu esposa a la iglesia si no vives en tu persona esa heterosexualidad? Aunque pudiera vivirlo el hermano en castidad, que es lo que pide la iglesia a las personas con esa orientación, según el catecismo, sin embargo, estaría haciendo falta la clave, que es cómo vives esa intimidad sacerdotal con tu esposa a la iglesia. Porque al final de cuentas, no se trata solamente de que gracias a Dios, y ahí era lo que te iba a decir, porque eso va a parecer hasta como de parte de las bendiciones judías, de gracias Señor porque me creaste varón, pero cuando lo entiendes a la luz de la vocación a la que Dios te ha llamado, por ejemplo, una mujer, esposa, casada por la iglesia, podría decir, gracias Señor porque me creaste mujer, porque de esa manera pude ser llamada a ser esposa de este varón, y viceversa, el varón de la esposa. La religiosa puede decir, gracias Señor porque me creaste mujer, porque por eso puedo ser esposa del Cordero. Y así, o sea, cada quien, por eso nuestra sexualidad marca un elemento muy fundamental en nuestra vocación. Dios no te podría llamar a lo que te llamó si no te hubiera dado la sexualidad que te dio, varón o mujer. Que no hay mezclas, ni Dios hace personas en cuerpos ajenos, no, nada que ver. Eso es Y, una herejía total. y bien lo dice nuestro Señor en su palabra en el Evangelio de San Mateo 19, que unos se hicieron eunucos, unos nacieron así, otros se hicieron Sí, eunucos por el reino de los cielos, otros fueron mutilados por los hombres, pero esos que se hicieron eunucos por el reino de los cielos son los que viven una vida heterosexual y que son sacerdotes. claro. Y que por lo tanto, ahí es donde vendría un asunto que creo que es clave en ese sentido. Jesús mismo lo llega a decir. Y por eso, Javier, hay muchas formas de leer la institución matrimonial de parte de Jesús en Marcos 10, en Lucas 20, en Lucas 18 o en Mateo 19. Pero a mi parecer la que encierra la totalidad de las vocaciones es Mateo 19, porque comienza hablando del matrimonio, con lo que le llegan los fariseos, es correcto que el hombre le dé el acta de despedida a la mujer, etcétera. Y entonces, cuando ya ves que llegan los apóstoles que eran casados, ¿no? Por lo menos de Pedro sabemos que sí. Eh, y pues Pablo en la primera carta a los Corintios capítulo 9 dice que algunos de los apóstoles
también eran casados, aunque no menciona quiénes. Sin embargo, hay algo interesante, que es esto. Nosotros le hemos dejado todo. Ok, bien, adelante. Síganme siguiendo. Pero además, cuando Jesús contesta lo de esto, lo de los tipos de eunucos Jesús termina diciendo cuando habla de los eunucos por el reino de los cielos, de los que dejan la vida activa sexual, porque eso es lo que quiere entender eunuco por el reino eh, dice que son como esas firmas que Jesús pone en los evangelios, el que tenga oídos para oír, que oiga. Es decir, primero la llamada, por si Dios se le está haciendo, y segundo, para entender la vocación que otro que ha sido llamado a esa vocación está viviendo. Y aquí hay una cosa, Javier, que a mí siempre me ha encantado de la Eucaristía. Si Cristo amó y se entregó a su iglesia en la cruz, y la Eucaristía es el sacrificio de Cristo en la cruz, la Eucaristía es el momento en el que el sacerdote virilmente ama a la iglesia. Amén. No digo más cosas porque eso ya es de teología mística muy alta y se me vayan a espantar como quien lee Santa Teresa de Jesús. Y con razón, así como dice, no se van a espantar, así se espantaron los discípulos cuando dijeron, si esa es la condición para el hombre que tiene mujer, es mejor no casarse. Ya me hace que querían salir, que Y, querían escaparse de sus obligaciones, pero bueno. verdad, no, si esa es la condición para el hombre que tiene mujer, es mejor no casarse. No, Entonces, no. me da mucho gusto, padre, que esté aquí con nosotros, me encanta. Espero en Dios que lo podamos tener cada martes. No sé, que la gente ponga por ahí si les gustaría. No, bueno, pues en ese sentido, independientemente de si sí o si no, yo creo que Javier, hay algo que podría ser bueno, sobre todo pues para ayudarnos a quitarnos muchas veces esas telarañas, ¿no? Que a veces por tanta saturación de información o repetitividad llega a ver así como de, no, pues sí, no, pues sí. Pues ir al magisterio de la iglesia, por ejemplo, en este caso, yo creo que una necesidad, tal vez ya leíste con los hermanos la Evangelii Gaudium, pero creo que si no, sería bueno poderla leer en esta clave de evangelización. Hey, gracias María. Pero también otra de las cosas que podría hacer es, pues por ejemplo, ¿qué es el modernismo en sí? O sea, ¿qué dice el magisterio de la iglesia sobre el modernismo? Yo creo que ahí, pues bueno, ya lo que los hermanos vean, lo que pueda servirles, para eso estamos. Todos están diciendo que sí, padre. Ah, bueno, vale, para servir, decimos en México, para servirle a Dios y a usted. Y eso que ahorita allá son ya son las 4, Van a dar las 5. van a dar las 5 de la mañana allá. El padre Ajá. mire, yo le voy a decir una cosa y no es porque el padre esté aquí. Cuando tengamos la oportunidad de que él esté con nosotros, me gustaría que abriera su mente para aprender lo que enseña la iglesia. Mire que el padre está haciendo un gran sacrificio. Él desde las 3 de la tarde me dijo, Javier, ya me voy a dormir para poderme despertar a las 3 de la mañana. Y aquí está en la evangelización. Entonces, tome esa oportunidad que Dios le da para aprender. No se distraiga. Nosotros sabemos que entran hermanitos de otra religión, de otra doctrina, y quieren distraerlo. No se distraiga. No se distraiga. Entonces, a veces me dicen, Javier, ¿por qué no hace nada con esto? Porque yo no me distraigo. No se distraiga usted también. Claro. No, Y sobre todo yo creo que hay una cosa, por lo menos a mí me ayudaba muchísimo a la hora de los exámenes. Y yo siempre decía que la razón por la cual Dios me concedía sacar muy buena nota era porque a la hora de la clase ponía toda la atención. Que pasaba una mosca, pues ya pasó. Que mi compañero se movió, pues se movió, pero yo creo que siempre esa es, incluso
Fíjate que algo he notado de esto. Cuando tuvimos que celebrar la Eucaristía o hacer el rosario eh, en línea, porque tal vez a veces no era posible que nos reuniéramos en la iglesia, en la capilla o en una casa, los que de por sí hacíamos nuestro rosario diario, eh, y que ahora tuvimos que hacerlo digital para unirnos con otros, es, eh, es que me están mandando mensajes para pedir oración. Bueno, pues no vas a estarlo leyendo todo el tiempo, pero tú puedes decir, Señor, que cada una de las peticiones de oración que se presentan, tú las, sabemos que tú las conoces, porque tú las lees, porque tú lo sabes todo, porque tú nos amas adelante. Y entonces, si llegaban a entrar, porque hay, ¿cómo se llaman? Transmisiones que son en público, no sea para todo mundo. Y a veces no falta ahí el adolescente que llega a querer importunar, que empiezan a poner emoticones ofensivos o así como de chiste, como para distraerte. No, no, o sea, cuando estamos, dijera Hebreos 12:4, con la mirada fija en Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe, pues de esa manera ya no hay problema, porque estamos fijos en el Señor y Él se convierte en el centro de nuestra atención y en el centro de nuestro corazón. Entonces, sí, sí, Javier, yo creo que ese consejo que les has dado es bueno. No, no, no nos enfrasquemos en pues, lo que no nos va a ayudar. Incluso creo que más que andar sellando la reunión y demás, que el Señor es quien nos sella, porque ya nos ha sellado con su Espíritu Santo desde el bautismo y la confirmación, pues simple y sencillamente aprender a la escucha completa, abriendo el corazón al Señor. Claro que Como sí. María, que meditaba todas estas cosas en su corazón. Imagínense qué hubiera hecho nuestra madre si hubiera tenido que estar ahí teniendo que superar todos los dimes y diretes contra su hijo. Que, o sea, imagínense María defendiendo a Jesús de los fariseos y no, pues no, ella no se ocupaba de eso. Así es. No, y sobre todo, padre, también más adelante en otro programa, no sé, más adelante programar algo como hacer una buena confesión. Eh, Claro, sí, un preguntas y respuestas, padre. vale, vale, sí, sí, claro, con Para que gusto. interactúe más con el pueblo. La gente le escribe, yo le digo la pregunta y y listo. Me gustaría Sí, también. vale, vale, con gusto. Porque luego piensan que los sacerdotes eh, son muy serios. Este, a mí me lo Ok, acaban de poner ahí. Sonría más, hermano Javier, me pusieron por ahí. Y digo yo, no, lo que pasa es que es gratis, dice el San. sí, sí. No, lo que pasa es que yo sí soy así. Yo soy de esas personas que si estoy mirando el televisor y mi esposa me habla, apago el televisor y le pongo atención a mi esposa. No puedo concentrarme en dos cosas, entonces yo lo estoy, y yo no sé por qué, pero yo para concentrarme tengo que estarlo mirando. Bien, bien, está bien. Entonces, ¿por qué? Porque llevo el hilo de la plática, del tema, y así les recomiendo también a ustedes. Necesitan quitar las distracciones. Si le afecta el chat, no necesito quitarlo yo. Hay muchos que sí les gusta comentar, usted quítelo o ignore los mensajes. No se enganche con las personas. Esa es una prueba que usted tiene que superar siempre. Porque Oh, decía el padre, ¿cómo se llama este padre del Perú? Enrique Carreón. Vamos a hablar ujú, de Dios, pero también hablaremos del mundo, porque es aquí donde Dios nos puso para santificarnos. claro. O En, como por ejemplo San José María Escrivá de Balaguer, por si alguno es hermano de esta prelatura del Opus Dei. Hay que amar al mundo apasionadamente, amor pero en razón oblativo. de su santificación. Exacto, exacto, exacto. No, pues muchísimas gracias, Padre. Si puede hacer la oración final ya y darnos la bendición ya para irnos despidiendo. Claro, sí, sí. Les invito a que nos volvamos nuevamente, habiendo puesto desde el principio nuestra mente, nuestro corazón, nuestras fuerzas y todo nuestro ser en la presencia de Dios. Les invito a que concluyamos este momento.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor Jesús, te damos gracias porque tu promesa de estar todos los días con nosotros hasta el fin del mundo, la cumples a cada momento, a cada instante. Señor Jesús, estamos a días de celebrar el próximo viernes la solemnidad de tu Sagrado Corazón, que tanto ha amado a los hombres y de los cuales, de nosotros en primer lugar, no ha recibido más que insultos, ofensas, desinterés. Te pedimos nos concedas la gracia de ser cada vez más semejantes a ti. Por eso, Sagrado Corazón de Jesús, en ti confiamos, pero también como lo dice tu otra jaculatoria o tus otras jaculatorias, perdónanos, sé nuestro Rey, y también que incluso podríamos pedírtelo a manera de rosario para ir calmando nuestro corazón, nuestra forma de ser, nuestra irritabilidad. Jesús, Inmaculado Corazón de María, ruega por la salvación mía. Casto Corazón de San José, aumenta nuestra fe. Y todo esto les invito, hermanos, a que en el Espíritu Santo, unidos a Jesús, movidos por el amor que Dios nos tiene, digamos juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. Amén. Muchísimas gracias, Padre, por haber estado con Muy bien. nosotros. Esperemos en Dios que pueda también el próximo martes estar con nosotros con otro temita Sí, interesante, sí. porque créame que los buenos somos más. Y si no somos más, seamos sal de la tierra, luz del mundo y semilla de mostaza, Amén, para que los demás también vengan. amén, amén. Déjeme ¿Vale? despedir, ¿me espera, Padre? Claro, con gusto. Dios Bueno, los bendiga a todos. Nos vemos. gracias, Padre. De nada. Muchísimas gracias a todos. Compartan el video. Compártalo si les sirvió. Compártalo, por favor. Ore por el Padre Christopher Cortés. Y también los invito a visitar su página. Búsquelo así en Facebook como el Padre Christopher Cortés Pliego. Ahí va a estar. Búsquelo, dele like, comparta sus publicaciones y siga adelante anunciando el Evangelio, la palabra de Dios, que para eso fuimos llamados. Que Dios le bendiga y que pase muy buenas noches.